Dios les bendiga a todos esta tarde. La verdad que es una bendición compartir este tiempo con ustedes. Soy el hermano Jaime Mejía, acá desde la ciudad de Los Ángeles. Y casualmente estoy acá en mi trabajo. Quiero esta hora compartir con todos ustedes una experiencia. Digo única quizás porque quizás no creo volver a tener otra experiencia como la que he tenido. Una experiencia con lo que es la realidad de las cosas sobre lo que es la muerte. No sé cómo algunos van a tomar esta experiencia como forma de testimonio, pero mi deber es compartir con ustedes esa experiencia que he tenido con Dios. Bueno, resulta de que acá su servidor, yo soy predicador de la palabra de Dios. Me identifico públicamente como predicador de la palabra de Dios. Y aunque soy muy poco para tener sueños, normalmente casi no frecuento tener sueños. La forma como Dios nos habla en lo personal es muy diferente a la de otros. Pero en esta ocasión, Dios me dio a mí un sueño sobre lo que es la muerte. Y estaba yo leyendo el pasaje bíblico de Romanos capítulo 14, verso 8. Fíjese que Romanos 14, 8 dice: pues si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, pues para Él morimos. Eso es lo que dice Romanos capítulo 14, verso 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, dice el apóstol Pablo a los romanos, somos del Señor. ¿Por qué traigo a memoria este verso? Porque he tenido una experiencia de la cual creo que jamás la voy a olvidar. Créame usted o no lo crea, después de la muerte hay un proceso. Después de que el hombre muere, hay un proceso. Y a ese proceso, la Biblia le llama, allá en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 10, la Biblia le llama el tribunal de Cristo. O sea que antes de pasar a una eternidad, llámesele eternidad con el Señor o eternidad de condenación, antes de ser procesado a pasar a una eternidad de condenación o eternidad hacia la patria celestial,
hay un tribunal de la cual el hombre se tendrá que afrontar, quiera o no quiera, después de la muerte. Entonces, sucede que acá su servidor, como predicador de el Santo Evangelio, me considero ser un hombre lleno de defectos, lleno de errores, como todos los que servimos al Señor, como todos quizás los que predican, los que pastorean, todos aquellos que hemos sido llamados a servir a Dios, somos seres muy imperfectos que necesitamos corregir muchos errores estando en vida. En el caso personal mío, tuve una experiencia de la cual nunca había tenido y quizás nunca más la vuelva a tener, con lo que Dios me dio en un sueño. El sueño fue de esta manera. Sucede que en el sueño su servidor había muerto. Había muerto y mi alma había salido del cuerpo. Pero antes que nada, mi alma miraba cómo mi cuerpo había sido incinerado. Mi cuerpo había sido pasado por el horno. Y en ese horno, mi alma miraba cómo me habían dado o me habían mostrado las cenizas de lo que era mi cuerpo, mientras mi alma miraba mi cuerpo incinerado, quemado en un horno. Cuando yo veo la ceniza de mi cuerpo quemado, luego veo un tubo de metal grande, que esa ceniza se había convertido en carne, como carne molida, que había sido metida dentro del tubo, pero esa carne molida estaba entre viva y muerta, aún después de haber sido incinerada, quemada en el horno. Se convierte esa ceniza en carne y luego es metida en un tubo de metal grande y era metida como carne molida dentro de ese tubo, como cuando alguien hace salpicón para comer, la carne molida que se usa comúnmente para comer. Pues de esa manera yo miraba, mi alma miraba mi cuerpo en esa carne metida en ese tubo. Luego una hermana, a quien yo conozco, que es de la iglesia donde yo asisto, ella me pide ese tubo sin ella saber de que yo había muerto. Ella me pide ese tubo atascado de mi carne que había sido quemada en ceniza y las cenizas ya vuelto en carne. Ella me pide ese tubo y me dice: hermano, necesito ese tubo, sin saber ella de que ese tubo estaba atascado de la carne mía. Y me dijo: necesito ese tubo urgentemente porque lo necesito para algo especial. Y con el dolor de mi corazón tuve que dárselo a ella, sin ella saber de que su servidor había muerto.
Cuando yo se lo doy a ella, de repente Dios me muestra un cuadro donde mi carne que estaba en ese tubo había sido procesada y formada en un pez deformado, en un pez que estaba entre vivo y muerto. Luego ese pez se convirtió en una culebra, de igual manera que estaba entre viva y muerta. Allí entendí yo de que la cosa en mí en ese momento era muy seria, que era de gravedad, porque mi vida no había sido íntegra delante de Dios. En ese momento yo veo un cuadro donde miraba yo a unas personas, unos amigos de mi infancia, y miraba yo también a otros que Dios me decía en una voz solamente: todos esos que están ahí, me mostraba las personas sin yo conocerlas. Todos esos que están ahí han muerto instantáneamente. Han muerto, y muchos de sus familiares que los vieron morir dicen de que ellos ya están en mi presencia. Ellos han muerto y ellos no saben que han muerto, me dijo esa voz. Ellos son predicadores, muchos de ellos son pastores. Ellos, al igual que tú, han muerto, pero ellos no saben que han muerto, porque su muerte fue instantánea, fue sorpresiva. Y van a ser pasados por el tribunal de Cristo para ser enjuiciados conforme a sus actos malos o buenos que hicieron estando en vida, me dijo esa voz. A todo esto, durante el proceso del sueño, que era como vivir la realidad, mi corazón estaba convulsionado. Llámesele pesadilla, llámesele qué sé yo, como usted lo quiera entender, pero fue un proceso, una experiencia como que si hubiera sido en la vida real, en mi persona, que yo viví en ese momento. Cuando yo veo a aquellos amigos que miraba yo de mi infancia, y veo algunos amigos del tiempo presente, los veo yo tomando, pecando, viviendo su vida desordenada. Amigos que nunca conocieron o que nunca han conocido al Señor. Los veo en esa condición, estando yo en ese proceso del tribunal de Cristo, donde yo había muerto. Los veo en el proceso del tribunal de Cristo. Dios me los muestra a esos amigos que estaban tomando, drogándose, cometiendo pecados ilícitos, haciendo cosas desagradables a Dios en la vida real de ellos, de la cual ellos no habían muerto físicamente, pero que estaban en el mundo, y mi alma los miraba a ellos. Y yo le dije a la voz que me hablaba: permíteme ir a hablar con ellos. Dame una oportunidad para yo irle a hablar a esos amigos, para que ellos no cometan los errores que yo he cometido y vengan a parar a este lugar y esto lo lleve a la condenación. Permíteme, dame una oportunidad para irles a hablar a ellos.
Y me dijo aquella voz: no puedes volver a la vida. Tu tiempo se terminó y no puedes volver a la vida. En ese momento mi alma se angustiaba más. Mi alma se angustiaba, se atribulaba más por mi condición de vida que yo estaba llevando. Y yo insistía en decirle a aquella voz: dame una oportunidad de ir a hablarles, por favor. Ten misericordia de mí. Y me volvía a decir aquella voz: no hay retorno para atrás. Tu tiempo se acabó. Tu tiempo se terminó y no hay retorno. No puedes volver a la vida. Entonces dije yo en ese momento en mi mente: iré yo a decirles a ellos. Iré yo a decirles a ellos que no anden pecando, que no anden viviendo esa vida, porque la muerte es real, que después de la muerte hay consecuencias y hay un tribunal. Y me dijo la voz: aunque tú vayas donde ellos no te van a oír. Aunque tú trates de tocarlos a ellos no te van a oír. Porque mi espíritu ya no está contigo. No te van a oír, aunque les hables, no te van a escuchar, porque tú eres un espíritu, eres un alma. Ellos no te van a ver. Entonces mi alma se angustiaba más. De repente vino un pensamiento a mi mente. Y le dije yo a esa voz que me hablaba: si no me daba la oportunidad a volver a mi cuerpo, a la vida normal otra vez, que de todas maneras, le dije yo en mi ignorancia, le dije: yo voy a hacer de caso de que yo no he muerto. Que yo no he muerto. En mi conciencia voy a hacer de caso de que yo no he muerto. Luego me dijo: aunque tú hagas de caso que tú has muerto, con el correr de los días, de los tiempos, me dijo esa voz, te vas a adaptar y vas a tener que aceptar de que tú moriste y que tu final se llegó en la tierra, y luego serás procesado a donde te toca pasar la eternidad. Y mi alma se angustiaba más cada vez que esa voz me decía algo así. Luego me mostraba otra vez en el sueño y me decía otra vez: todos ellos, los que están ahí, son gente que predicaba, que pastoreaba mi palabra, y que han sido muertos instantáneamente, pero ellos no saben que han muerto. Y sus familias, sus vecinos, dicen que ellos ya están en la gloria, que están descansando en paz. Pero ellos, al igual que tú, serán enjuiciados. Tendrán su juicio justo, al igual que tú. Luego, dentro de esa experiencia, Dios me mostraba a alguien que en mi experiencia personal, como que si yo lo conocía y no lo conocía, porque era un pariente de un ex hermano, era un hermano en la carne de un ex hermano en la fe.
que me lo mostraba, que él había trabajado en la funeraria donde mi cuerpo había sido incinerado, y mi alma iba con él. Él iba en la vida real, manejando su carro, no sé para dónde iba, y mi alma iba a la par de él. Y él me decía a mí, pero usted murió. Él platicaba conmigo y me decía, pero dejó todas las cosas en orden allá en la tierra, me decía él a mí. Dejó al menos un testamento, me dijo. Ya, me dijo, formado, ordenado, me dijo él. Pero usted es casado, me decía. Sí, soy casado, le dije yo a él. Y dejó dinero, me dijo, en el banco para las necesidades que su familia pase. Le dije sí. Y dejó la renta pagada, me dijo. Le dije, no. Pero de lo que hay en el banco, le dije yo a él, ahí mi esposa va a sacar para los gastos. Y platicando con él en el camino, no sé para dónde iba a él, de la cual yo iba a la par de él, me iba haciendo preguntas y yo le iba contestando. En ese momento fue cuando yo desperté de aquella experiencia. Desperté, pero antes de despertar, yo le decía al Señor, dame una oportunidad de volver. Y se lo suplicaba llorando, humillado. Le decía, dame una oportunidad de volver a la vida normal para hablarle a la gente de que después de la muerte hay un proceso de tribunal de justicia donde tú eres el juez. Y en mi mente yo decía, siquiera esto fuera un sueño solamente. En el mismo sueño que yo estaba teniendo en esa experiencia, yo decía en mi mente, siquiera esto fuera solamente un sueño de la cual yo despierte. Fue cuando de repente mi alma entró a mi cuerpo otra vez. Y luego fue cuando desperté de ese sueño. Cuando desperté de ese sueño, mi corazón estaba asustado por la experiencia que yo había tenido. ¿A qué viene todo este relato de esta experiencia? De que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Cada día que pasa, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Romanos capítulo 14, verso 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Usted, al igual que yo, daremos cuentas a Dios de sí mismo. Quiera usted o no quiera, quiera yo o no quiera, daremos cuentas a Dios de sí mismo después de la muerte. La gente dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Ese es un dicho tan popular, tan común que oímos hablar. Pero no. Después de la muerte física hay un proceso de sentencia, de juicio,
que la Biblia le llama allá en 2 Corintios 5:10, la Biblia le llama el tribunal de Cristo. Así le llama el apóstol Pablo, así como él habla en Romanos capítulo 14, verso 12. Así Pablo mismo lo habla en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, verso 10. Que hay un tribunal donde el hombre será enjuiciado después de la muerte física para luego ser procesado a una eternidad en el cielo o una eternidad en el infierno. Entonces, mis amados, gracias por escuchar este testimonio. Gracias por tomar nota. A aquellos que toman nota de esto, les aclaro, la muerte es tan real y que realmente la Biblia, tarde o que temprano, tendrá cumplimiento. A partir de ese momento, para hoy, yo he tratado de guardar aún mejor mi conducta ante Dios. Mejor mi relación ante Dios. Mejor mi forma de vivir para Dios. No sin antes seguir predicando que hay una condenación y hay una salvación eterna. Dios me les bendiga. Ha sido un gusto, un privilegio haber estado con ustedes compartiendo este pequeño testimonio. Dios me les bendiga. Hasta pronto. Dejo mi número. Radico acá en Los Ángeles. Dejo mi número de teléfono. Es área 323-841-1472. Soy el hermano Jaime Mejía, predicador por misericordia de la palabra de Dios. Usted me puede encontrar en mi página de Facebook como Jaime Mejía. Ahí me encuentra. Acá desde Los Ángeles, California, transmitimos nuestras predicaciones en vivo a través de nuestra página de Facebook. Pero quise hacer esto como testimonio para que muchos estén conscientes que después de la muerte hay un proceso permitido por Dios mismo para ser enjuiciado y luego pasar a una condenación eterna, porque hay condenación que es eterna y hay salvación que es eterna también. Dios me les bendiga y será hasta pronto. Bendiciones a todos.